PSA Peugeot Citroën comercializa el motor gasolina de 2 litros de inyección directa a muy alta presión, el EW10D. El objetivo es múltiple: reducir de manera importante el consumo de carburante, menos 10% respecto al modelo anterior, EW10J4, menos 19% respecto al motor XU10, si se utiliza un modo de conducción moderado. Aumentar la suavidad de conducción respetando los condicionantes de la norma Euro 3. Las medidas para obtener una reducción del consumo se apoyan en varios ejes. Una disminución de los esfuerzos de aspiración gracias a una gestión mejorada de la caja mariposa y de la válvula EGR. Por otra parte, la mayoría de las fases de funcionamiento se harán en mezcla pobre con carga estratificada, lo que constituye una novedad. Las particularidades afectarán a una arquitectura de pistones y de cámaras con conductos de admisión específicos. Un conjunto de inyección directa a alta presión y un sistema de depolución sofisticado en materia de reducción de los óxidos de nitrógeno. Este motor equipará en un primer momento al 406. El motor EW10D es un 4 cilindros en línea que desarrolla 103 kilovatios, lo que representa 143 caballos a 6.000 revoluciones por minuto. Sus marcas de identificación se encuentran en la cara delantera. Su diámetro es de 85 milímetros con una carrera de 88 milímetros y una relación de compresión de 11,4 a 1. El par es de 19,2 metros de K-newtons a 4.100 revoluciones por minuto y el régimen máximo de 6.500 revoluciones por minuto. El conjunto inferior del motor es idéntico al del motor EW10J4, a excepción de los pistones. Los pistones de aleación ligera están equipados de 3 segmentos. El cuerpo, de altura reducida, está estañado y las 2 zonas más expuestas al roce están recubiertas de grafito. Los pistones son de un solo tipo de peso y diámetro. El eje se monta interferido en el pie de la biela. El sentido de montaje de los pistones está marcado por una flecha y la indicación D. Las cabezas de pistones reciben un deflector y una cavidad encargada de generar el remolino. Es el movimiento del aire que se produce en el plano del eje del cilindro, por oposición al swirl, que es perpendicular a este. Es llamado directo cuando gira en el sentido inverso al de las agujas del reloj, e invertido cuando gira en el sentido de las agujas del reloj. El motor EW10D utiliza el remolino invertido. La culata de aleación ligera integra los conductos de admisión. El cárter tapa sujeta los árboles de levas. La tapa culata es de magnesio. Conjunta preformada. Las válvulas están colocadas en V. El ataque árbol de levas válvulas se realiza por balancines de rodillos. Los taqués son hidráulicos.
El árbol de levas admisión arrastra la bomba a alta presión del dispositivo de inyección. El árbol de levas escape está provisto de una pantalla de referencia cilindros de 4 dientes. La distribución está protegida por 2 tapas. El tensado de la correa está asegurado por un tensor dinámico de muelle. El árbol de levas escape es arrastrado por un piñón provisto de un damper amortiguador. El árbol de levas admisión consta de un desfasador VTC lado distribución. El piñón de cigüeñal es desembragable para garantizar una mayor precisión de calado, así como un reparto del tensado entre los diferentes tramos de la correa. El circuito de engrase es clásico, con bomba de aceite duocéntrica. El cartucho de filtrado podrá en un futuro ser de papel y se encontrará en una campana desmontable para facilitar el reciclado. Los circuitos de subida de los vapores y de bajada del aceite están separados. El repartidor de admisión está conectado a los conductos de admisión por medio de un desacoplador formando junta y está encargado de disminuir ruidos y vibraciones. La caja mariposa de 60 milímetros de diámetro está motorizada. Está controlada por el calculador motor, que es informado de la voluntad del conductor por el captador de pedal de acelerador. La caja está provista de un potenciómetro doble pista de recopia de posición. El circuito EGR recoge los gases de reciclado a la salida del precatalizador, de manera que se recuperan los gases limpios que no ensucian la caja mariposa. Los gases llegan a través de un circuito interno de la culata a la válvula EGR. La válvula está adaptada al fuerte porcentaje de reciclado, pudiendo alcanzar el 30% necesario para las fases de funcionamiento en mezcla pobre con carga estratificada. Es accionada por un motor de corriente continua constando de un captador de posición angular. El calculador controla este motor por medio de una señal RCO variable. Los gases reciclados son encaminados hacia el repartidor. El circuito de alimentación de gasolina consta de los elementos siguientes. La bomba de cebado, sumergida en el depósito, suministra una presión de 5 bares. El amortiguador de impulsos está colocado en el tubo de alimentación de la bomba a alta presión. Consta de la válvula Schrader utilizada para provocar la caída de presión o para ciertas medidas. La bomba a alta presión es arrastrada por el árbol de levas admisión. Para resolver los problemas de engrase del mecanismo, es necesario separar la parte distribución de gasolina de la parte bombeo. Luego, la bomba consta de 2 cámaras aisladas una de la otra. La primera cámara es utilizada para la circulación de la gasolina. Dispone de 3 válvulas de admisión, entradas a baja presión, tres válvulas de compresión, salidas a alta presión, una válvula de seguridad
y 3 membranas flexibles empujadas por su muelle que aíslan las 2 cámaras. La segunda cámara, encargada de proporcionar la presión necesaria a la gasolina, está rellena de aceite. Un volumen de expansión cerrado por una membrana compensa las variaciones de volumen. El elemento de compresión consta de 3 pistones huecos sujetos a su punto muerto bajo una corona empujada por un muelle. Cada pistón posee una cabeza oscilante cuya cara está rectificada. Los pistones son puestos en movimiento por un plato de plano inclinado, arrastrado por el árbol de levas de admisión. Cuando un pistón no es empujado por el plato, es atravesado libremente por el aceite de engrase que contacta con la membrana. Cuando el plato contacta con la cabeza del pistón, la estanqueidad se restablece. El pistón empujado hacia adelante comprime una bolsa de aceite que contacta con la membrana. Esta transmite la presión de la gasolina. Al final de la carrera, un fresado facilita el despegue de la cabeza del pistón. La bomba permite inyectar el carburante a alta presión, entre 70 y 100 bares. Está conectada por una tubería a alta presión a la rampa de inyección común, que está cubierta por un protector. La rampa de aluminio consta de un regulador que modula la presión en función de las fases de funcionamiento y un captador de presión que informa al calculador. La rampa está fijada al cárter cilindro con interposición de un aislante térmico y recibe los 4 inyectores con mando eléctrico sujetos por grapas. Los inyectores son similares a los utilizados en la inyección indirecta, pero están adaptados a la alta presión. La estanqueidad entre inyectores y culata es realizada por juntas de teflón. El dispositivo de inyección directa Siemens es de tipo Sirius 81. Las funciones inyección y encendido son gestionadas por el calculador motor. La conexión del conector es modular, con 112 vías en 3 conectores. El calculador aplica una estrategia de gestión del motor, privilegiando el par, con el fin de mejorar el confort de conducción. Su acción es completada por el uso de accesorios particulares como el alternador específico. El regulador de tensión integrado suministra una información, señal RCO, proporcional al caudal del alternador, luego al par absorbido. El calculador está equipado de una memoria flash EEPROM, lo que permite, en el caso de una evolución de calibración, modificar el contenido de la memoria telecargando simplemente el programa a partir de un útil postventa. Vía toma de diagnóstico. El encendido monostático secuencial, asegurado por un bloque bobina compacto PVC 4.1 HP, contiene 4 bobinas separadas. El calculador determina el tiempo de carga de las bobinas y el avance del encendido. Gestiona la intensidad de la corriente primaria en función de la temperatura y de las fases de funcionamiento del motor.
Las bujías son Bosch platino de asiento plano. Son diferentes de las bujías clásicas. Su montaje necesita una llave específica hueca de 12 caras. En un motor de inyección indirecta, el inyector está colocado antes de las válvulas de admisión. La cantidad inyectada es siempre dosificada para obtener una mezcla homogénea cercana a la relación estoquiométrica riqueza 1. En el motor EW10D de inyección directa, el inyector está colocado después de las válvulas. El carburante es inyectado en el cilindro, en una cantidad y en un instante que varían según el modo de funcionamiento. Existen dos modos de funcionamiento que dependen de las condiciones de rodaje: la mezcla homogénea estoquiométrica y una mezcla pobre estratificada. En mezcla homogénea, el carburante es inyectado en la cámara de combustión durante la fase de admisión, con el fin de uniformizar la mezcla antes de su inflamación. La carga del motor es controlada por la mariposa de la caja motorizada y el avance del encendido. Las bobinas están alimentadas por una corriente de 6 a 7,5 amperios. El motor funciona en riqueza 1, relación estoquiométrica de mezcla, para asegurar la prestación motor. Este modo de funcionamiento se asemeja al de la inyección indirecta. No se consigue ninguna disminución de consumo. La mezcla pobre estratificada es adoptada cuando el par a suministrar es poco elevado. En esa fase es interesante funcionar en mezcla muy pobre, riqueza entre 0,4 y 0,5. Para que pueda inflamarse, el carburante es inyectado durante la fase de compresión en el remolino de aire generado por la forma del deflector del pistón. Se encuentra posicionado junto a las bujías. En esta zona la mezcla alcanza una riqueza cercana a la estoquiométrica, lo que garantiza una buena combustión. Esta zona caliente permite inflamar progresivamente los estratos o capas de la mezcla aire-gasolina, que son cada vez más pobres alejándose de la bujía. Esta mezcla contiene sobre todo aire y los gases quemados reciclados por el EGR, hasta el 30% de la masa admitida en el motor. Para facilitar el encendido, la intensidad de la corriente de alimentación de las bobinas es aumentada a 10 amperios en carga estratificada. El control de la carga del motor es realizado por la variación del caudal inyectado, sin utilización de la mariposa, que permanece abierta. Este tipo de funcionamiento es posible en las zonas de débil régimen, desde el ralentí hasta 3.500 revoluciones por minuto y en débil carga. Genera disminuciones de consumo gracias a la reducción de las pérdidas por aspiración y a la mejora del rendimiento de la combustión. El motor arranca siempre en modo homogéneo. Cuando la temperatura del agua es suficiente, pasa al modo estratificado.
Este modo es utilizable hasta media carga. Por encima de esta, cuando la riqueza pasa a ser muy importante alrededor de la bujía, el motor pasa de nuevo al modo homogéneo y la inyección se efectúa al principio de la admisión. Un sistema de escape sofisticado es necesario para el funcionamiento en modo estratificado. Este último genera una fuerte cantidad de óxidos de nitrógeno. La línea de escape se compone de varios elementos. Un colector 4 en 1 simétrico. Es de acero y de paredes finas. La pantalla térmica forma igualmente junta. Un captador de temperatura a la entrada. La sonda de oxígeno delantera entrada es de tipo proporcional, ya que el funcionamiento en mezcla pobre necesita conocer perfectamente la riqueza. Un precatalizador trifuncional se encuentra colocado junto al colector, lo más próximo al motor para facilitar el alcance rápido de la temperatura. Un captador de temperatura a la salida. La eficacia del precatalizador trifuncional es muy débil en modo estratificado. Un catalizador de NOx de almacenado o desalmacenado es necesario para reducir los óxidos de nitrógeno en el escape. El revestimiento activo del catalizador de NOx está impregnado de platino-rodio o platino-paladio, así como sales de bario encargados del tratamiento de dos contaminantes: los óxidos de nitrógeno, NOx, y el dióxido de azufre, SO2. Una sonda de oxígeno a la salida es encargada de la vigilancia de la regulación de riqueza. El tratamiento de los gases consta para cada uno de los contaminantes de dos etapas: el almacenado y el desalmacenado. El almacenado se efectúa en forma de nitratos y de sulfatos de azufre durante la fase pobre y a una temperatura mínima, fijada por el captador de temperatura salida catalizador. El almacenado, que provoca una pérdida progresiva de la eficacia del catalizador por saturación, debe estar provisto de un desalmacenado, que es la regeneración del catalizador. Es efectuado por la aportación de hidrocarburos. El calculador es informado del estado de saturación del catalizador a través de varios valores. Aquellos sacados de una tabla preprogramada guardada en memoria. Las informaciones comunicadas por la sonda lambda salida. Y la de la temperatura de salida a precatalizador. La transformación de los óxidos de nitrógeno y del dióxido de azufre se efectúa a temperaturas diferentes. El desalmacenado de los óxidos de nitrógeno solo puede realizarse si la temperatura interna del catalizador se encuentra entre los 200 y los 500 grados centígrados. El calculador activa el paso en mezcla homogénea rica durante aproximadamente 3 segundos. La mariposa se cierra proporcionalmente a la posición del captador del pedal del acelerador. La inyección se lleva a cabo al principio de la inyección, con una riqueza de 1,3. Los óxidos de nitrógeno son transformados en nitrógeno no contaminante al contacto con los hidrocarburos. La operación es renovada cada 60 segundos aproximadamente y puede durar varios minutos.
La sonda de oxígeno de salida, de tipo on-off, controla el correcto funcionamiento del catalizador. Cuando ésta detecta la presencia de hidrocarburos, informa al calculador motor que detiene el modo homogéneo rico. El desalmacenado se para. Se para igualmente cuando la temperatura del catalizador rebasa los 500 grados centígrados. El dióxido de azufre, SO2, procedente de la combustión del azufre contenido en el carburante, es almacenado por los metales preciosos del silencioso catalítico, provocando una pérdida de eficacia progresiva de este último. El calculador provoca el desalmacenado cada 500 o 600 kilómetros, con la condición de que el vehículo circule a más de 60 kilómetros por hora durante varios minutos. Cuando la temperatura de los gases de escape se sitúa entre los 600 y 700 grados centígrados, el calculador activa el paso al modo homogéneo rico. El funcionamiento en mezcla pobre provoca una subida de la temperatura de los gases de escape. El control térmico de la línea de escape es realizado a partir de las informaciones de los captadores de temperatura entrada y salida. El calculador utiliza una estrategia de regulación de riqueza, desencadenando pasos periódicos en mezcla homogénea rica. Esto permite no rebasar los 1000 grados centígrados en el precatalizador y 800 grados centígrados en el catalizador. En modo estratificado, la mariposa es abierta independientemente de la posición del pedal del acelerador. La depresión en el colector de admisión es muy débil para asegurar una eficacia suficiente del amplificador de frenado. El calculador utiliza la información del captador de presión ISOVAC y, en caso de depresión insuficiente, activa el paso periódico al modo homogéneo, lo que provoca el cierre de la mariposa y genera la depresión en el colector de admisión. La válvula antirretorno está colocada en el tubo de toma de depresión. El calculador activa la apertura de la electroválvula de purga canister en función de la temperatura del motor y de las fases de funcionamiento. La purga se realiza a cada paso al modo homogéneo, cuando la mariposa se cierra y existe una depresión en el colector. El motor EW10D de inyección directa permite una disminución del consumo y mejora el placer de conducir. Asimismo, este motor respeta con antelación la norma Euro 4, que entrará en vigencia en el año 2005.